Muy bien. Ya hemos dicho que estamos transmitiendo de acá, del Malecón, para nuestro canal de YouTube, Roca 016. Y estamos en compañía del doctor José Raúl Rivas, psicólogo, y nos interesaría saber qué nivel de la psicología puede ocasionar el trastorno psicoterapeuta. ¿A qué se le llama esa parte en la psicología? El trastorno psicoterapeuta. No he escuchado ese término del trastorno psicoterapeuta, porque el psicoterapeuta es el psicólogo que ha hecho especializaciones para tratar el problema de salud mental. Muy bien. Sí. Bueno, entonces, en lo que se llamaría entonces esto un análisis Social. psicosocial. Sería así. Bueno. Si se refiere a psicosocial, estamos hablando de la sociedad, ¿verdad? Sí. Y en qué nivel de violencia entiende usted que estamos en la sociedad de este tiempo, sobre todo tomando en cuenta los últimos acontecimientos que han sucedido acá en el país, ¿verdad? Por ejemplo, un asesinato que hubo en Santiago, una violencia bastante fea, y otros tantos que han ido sucediendo, los feminicidios, que han sido bastante amplios en lo que va de este año. ¿A qué entiende usted se debe esta situación? Bueno, ya para salir un poco del ámbito de la familia, de lo que tiene que ver el Estado, la comunidad en eso, y centrarme un poco más en lo que dicen los modelos psicológicos, me parece necesario mencionar el modelo cognitivo, porque yo mencionaba ahorita la sociedad, las cosas en las que el ser humano está inmerso, que son causas de más estrés, de más ansiedad, de más niveles de agresividad. Por ejemplo, hay ambientes de trabajo donde es insostenible que la persona Sí, pueda regular sus emociones, sí, porque ocurren dinámicas muy fuertes que llevan al ser humano a que no se comunique de forma adecuada, a que no gestione sus emociones de forma adecuada, qué yo tengo que hacer con el dinero que voy a recibir, si lo debo, que tengo que pagar renta, que sí, necesito dinero para la comida, para los niños, que tengo problemas con la pareja, todas esas dinámicas que se dan, los mismos maestros que tienen la carga de la escuela, pero también tienen la carga de la familia. Y entonces, el ser humano hoy en día que se enfrenta a todo ese tipo de dinámica desajustada, para lo cual el ser humano no fue hecho, nosotros fuimos hechos para disfrutar del entorno de una forma plena, pero que no que el entorno no haga el daño que ahora mismo está ocasionando. El ser humano no tiene el tiempo, no tiene las herramientas para detenerse a lo que son las reorganizaciones, las reestructuraciones cognitivas. Entonces, la persona debe de entender que cuando tú llegas a ese nivel de bloqueo mental, de esa ansiedad excesiva, de ese nivel en el que tú no puedes, con tu carga de lo que tú llevas en la casa, en el hogar, con tu pareja, con tu familia, con la persona con la que tú estás trabajando, tú debes de buscar ayuda. Tú debes de buscar ayuda porque necesitas de un especialista que conozca lo que te está ocurriendo, que conozca lo que te está pasando y que te pueda orientar a cómo tú salir de esa dinámica o no salir de la dinámica, sino que tú puedas trabajar con ella de manera de que eso no influya en tus niveles de cortisol hormonal y que eso se traduzca entonces en agresividad, en ansiedad y todas esas cosas. Sabemos que cuando eso ocurre se presentan conflictos, perdón, se presentan problemas, por ejemplo, con trastorno del sueño. La persona no duerme, la persona hoy en día, muchas personas que están teniendo problemas de insomnio, es lamentable los niveles de trastorno de alimentación. Las personas están ingiriendo alimentos de una forma no adecuada. Todo eso tiene que ver con la salud mental.
Sí, bueno, precisamente sería bueno que usted como médico y de la conducta nos dijera cuántas horas real debe dormir una persona para sentirse, para que su cuerpo se sienta descansado. Lo mínimo que debe dormir una persona. Bueno, lo mínimo que una persona puede dormir son 8 horas. 8 horas. 8 horas, pero es importante también, usted que mencionaba ahorita el caso de la, de la, del tratamiento psiquiátrico. Hay personas que no pueden dormir porque tienen problemas en el trabajo, tienen problemas en la familia, personas que se acuestan tarde usando el celular. Eso es terrible. Nosotros estamos conectados con la Tierra. Hay una parte ahora mismo de la Tierra donde está oscuro. Entonces, inmediatamente son las 7 de la noche, ya nosotros tenemos que despegarnos de la pantalla. ¿Para qué? Para que los niveles de cortisol disminuyan, porque los niveles de cortisol suben cuando nosotros estamos en alerta, como estamos ahora, que estamos enfrentando el tránsito, estamos ahora mismo en una actividad laboral, cuando nosotros estamos cocinando, los niveles de cortisol están elevados porque corresponden al día. Pero cuando ya llega la noche, nosotros tenemos que soltar todo ese tipo de distracciones, como son las pantallas, estar hablando por muchas horas, con las luces encendidas, con volúmenes altos de música. Tenemos que acomodar al cuerpo para que entonces los niveles de cortisol disminuyan, entonces aumente lo que son los niveles de ese neurotransmisor que produce el sueño. Entonces, eso es importante. Y mencioné ahorita la psiquiatría porque hay personas que cuando no controlan la causa del problema, entonces lo que beben es medicamentos para dormir. Entonces nosotros, cuando vamos a dormir, hay una parte del sueño que se llama sueño REM, que sueño REM significa movimientos oculares rápidos, donde las pupilas comienzan a hacer unos movimientos para entonces inducirnos al sueño, a las diferentes etapas que va a durar el sueño hasta que nosotros despertemos. Entonces, ¿qué es lo que causan esos medicamentos? Si usted no tiene problema diagnosticado de que usted tiene un trastorno del sueño, que usted necesita un medicamento, no beba medicamento, porque usted va a dormir y va a traspasar esa barrera del sueño REM, y que ustedes escuchan personas que dicen, yo me levanté y me siento igualito que como me acosté. No he descansado. ¿Por qué? Porque usted se indujo y traspasó una etapa fundamental del sueño, porque el sueño es un proceso fisiológico fundamental, así como es el sexo, así como es el comer, así como es el beber. El sueño es importante y no debemos también descuidar esa parte. O sea, que no es solamente las cosas que ocurren en el entorno, sino también lo que nosotros hacemos antes del descanso, que es fundamental para que nosotros tengan una correcta salud mental y fisiológica. Bueno, volviendo al tema de la efectividad de los diferentes modelos para mejorar el comportamiento del ser humano. Nosotros somos cristianos y como dije al principio, este canal está sustentado. Bueno, estamos en vivo, al aire libre, aquí en el malecón, como decía nuestro compañero Pedro Julio Baenina, y por eso esos ruidos que a veces se producen. Decía que nosotros como canal tenemos la base de sustentación que es el cristianismo, somos cristianos. Y aunque no descartamos los consejos de la ciencia, que sabemos que la ciencia y Dios deben ir de la mano, porque Dios es la misma ciencia. Entonces, hablando de estas conductas que tienen los seres humanos, yo quiero hacerle una pregunta a Raúl. Por ejemplo, el sadismo. Esa necesidad que sienten algunas personas de hacer daño, porque disfrutan de eso. O sea, se sienten felices cuando cometen alguna acción que dañe, que hiera a su prójimo.
Eso podría enfocarse simplemente dentro del punto de vista de una problemática psicosocial del individuo, o no podríamos también, como dice la Biblia, ver que hay algún tipo de espíritus de maldad dominando a esa persona. Yo no sé si tú como científico de la conducta, tú podrías como hacer eh, hacer amigos esos dos tipos de comportamientos. O sea, que sea simplemente un trastorno que responda a una condición psíquica, o no serán también algunos espíritus que están actuando en ese individuo para que tenga un comportamiento tan desviado de lo que debe ser la conducta de un ser humano. Muy buena pregunta. Aunque usted ha hecho referencia a un trastorno específico, que si nosotros lo buscamos en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el DCM-5, vamos a ver que corresponde al trastorno de la personalidad antisocial. ¿Qué es el trastorno de la personalidad? El trastorno de la personalidad antisocial, una de las características diagnósticas es que el individuo disfruta, como ustedes, por eso se le dice trastorno de la personalidad antisocial, porque ¿qué es lo que supone la sociedad? Que nosotros tenemos un comportamiento común, colaborativo, donde nosotros nos llevamos en paz. Pero el antisocial tiene un cerebro desajustado, donde disfruta ver al otro sufrir. Entonces sí, eso tiene un componente más que psicológico, tiene un componente biológico, porque se han hecho estudios donde se han evidenciado que ese cerebro tiene problemas. Por ejemplo, las personas antisociales, muchas de las personas antisociales que disfrutan de la maldad, de hacerle maldad al otro, en los estudios que se le han hecho a nivel del cerebro, a nivel de neurotransmisores, se detecta que tienen problemas, una reducción en lo que es la función, por ejemplo, de la amígdala. ¿Qué es la amígdala? La amígdala es uno de los componentes, un órgano que forma parte del encéfalo, de esa estructura cerebral donde se encuentra el cerebro, el hipotálamo, la amígdala. ¿Y cuál es una de las funciones de la amígdala? La sensibilidad. Yo hablaba ahorita del cortisol, pero también la amígdala nos hace sentir cuando tenemos mucho frío, mucho calor, nos hace reaccionar al entorno. No es esa glándula que se deprime a un nivel tal cuando la persona tiene depresión. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las personas con trastorno de la personalidad antisocial, la amígdala podemos decir que tiene un funcionamiento leve o casi nulo. De manera que hay evidencia científica de que en el cerebro, a nivel neuronal, hay un problema mayúsculo y evidenciado. Entonces yo, desde el ámbito de la ciencia, no podría decirle que existan demonios, que existan espíritus que se apoderan de la persona, pero sí los grupos religiosos tienen un rol importante, cumplen un rol importante. Por ejemplo, en las personas que están atravesando problemas de adicción, problemas de violencia, el psicólogo, cuando esa persona se está reformando, lo envía a ese tipo de grupos, porque uno de los propósitos de la psicología es que el ser humano sea funcional. Y la funcionalidad del ser humano, cosas que la persona desconocen, se encuentran a través de la búsqueda de la trascendencia y de la espiritualidad. De manera que las iglesias sí juegan un rol fundamental en esa parte, pero en que el ser humano se encuentre consigo mismo y con el creador. Yo he escuchado muchos testimonios, Raúl, de personas que han vivido una vida totalmente promiscua, una vida de violencia, una vida de maldad. Y cuando tienen un encuentro con esta espiritualidad, con esta parte espiritual, con Dios, sin necesitar medicamentos, sin necesitar que un psiquiatra le dé, bueno, el psicólogo le dé terapia, esa persona de una manera maravillosa
cambian radicalmente su conducta. Entonces, de ahí es donde yo siempre me he hecho la pregunta, como creyente, ¿podríamos ver la espiritualidad o la religión como un complemento de la psicología o la psiquiatría cuando debiera ser lo primero? Yo pienso que debiera ser lo primero, no un complemento. A mí no me satisface como creyente que un psiquiatra me diga, un paciente, vamos a llevarlo allí nada más para que se entretenga. Porque ese no es el rol de la iglesia, ni es el rol de lo espiritual. Yo entiendo que a lo espiritual debe dársele la preeminencia, el primer lugar. Yo te digo esto porque para aquellos que, y lo hemos repetido otras veces en otros programas y en otro tipo de conversación, que se inclinan porque, por ejemplo, no se lea la Biblia, que no se hable de Dios, que utilicen aquella teoría de que la religión es el opio de los pueblos. Oye, a mí eso me hace sentir mal, porque yo entiendo que si hay un mensaje efectivo y que se ha visto, hay millones de testimonios de personas que han sido cambiadas totalmente a través de la espiritualidad. Entonces, ¿por qué algo que es tan efectivo y que no necesita de medicamentos, por ejemplo, eso del sueño? Tú acabas de decir, haciendo un análisis ya científico, qué hay que hacer para usted poder tener un sueño realmente placentero, relajante, que se cumplan los objetivos para lo que la persona debe descansar. Sin embargo, el cristiano duerme en paz. La Biblia dice en uno de sus versículos, en paz me acuesto, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. O sea, cuando tú crees en el Señor, tú tienes paz. Ni siquiera tienes que cohibirte de tantas cosas o auxiliarte de medicamentos, de nada, para tú poder llegar a ese sueño, sino que el mismo Dios, y es más, el cortisol, que es eso es una hormona, la hormona del estrés. Yo creo que el cristiano verdadero no produce cortisol, porque es una persona que siempre está relajada, aún en medio de las peores crisis emocionales, económicas, de cualquier naturaleza que sea la crisis que pueda rodearle o que pueda a cualquier ser humano común y corriente provocarle trastorno. Esa persona está en paz. Como dice una canción por ahí, en medio de la tormenta, paz. Entonces, ¿por qué yo ponerlo como secundario? Algo que realmente ha demostrado que debe siempre el ser humano tenerlo como la prioridad de su vida, vivir una vida espiritual. No es una pregunta, es un comentario que te acabo de hacer. Pero yo sé que a ustedes los científicos lo ponen un aprieto, tener que aceptar que Dios es el que realmente tiene la solución a los grandes problemas que afectan a esta humanidad. Y que mientras tengamos a Dios a un lado, mientras lo tengamos como tú eres un complemento, yo te uso cuando las circunstancias, estás ahí tranquilo, le decimos a Dios, cuando Él debería ser el principal. Porque él fue el creador de todas las cosas y creó al hombre. Y Él es que tiene el manual de qué es lo que el hombre necesita para estar bien. Y ese manual dice que es simplemente estar cerca de Él. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Ahora. ¡Ay, tenemos un científico que me da la razón! Ahora, yo voy a decir algo muy importante. Y es que lo primero, como yo decía al principio, que cuando usted me hizo pregunta de cuáles son las técnicas que el psicólogo utiliza para tratar un caso, yo le dije que dependía de la preparación del psicólogo, que dependía del tipo del caso del individuo, porque hay una parte de la psicología que se llama psicología diferencial, que para que el psicólogo entienda a la hora de abordar a un ser humano, que ese ser humano es único e irrepetible y que debe ser tratado de forma especial. Y cuando digo especial no es que tú tienes un problema, sino que tú eres importante en el universo. Tú eres alguien valioso, todos somos valiosos y somos importantes. Entonces, para no ser tan extenso,
la psicología, al igual que la gran mayoría de las ciencias, surge de la filosofía, de dos ramas de la psicología, de la filosofía, que a mí me encanta muchísimo, que es el idealismo y el empirismo. Y cuando usted estudia las raíces del empirismo, por ejemplo, de René Descartes, y del idealismo, por ejemplo, de Platón, cuando ustedes estudian que ellos dejan ya de centrarse en lo material y le dan un toque metafísico, dicen, no, todo lo que existe por algo. Lo que pasa es que estamos viviendo un tiempo donde el psicólogo acompaña al paciente en su proceso terapéutico y ya, ¿me entiendes? El psiquiatra medica y ya medica. Pero ¿qué pasa? Verdaderamente esos casos que se han dado, que sí, yo los reconozco, que hay personas que inmediatamente conectan con la espiritualidad, muestran un cambio conductual excelente, es porque se han desconectado de aquello que le causaba ese malestar, porque el estar en la espiritualidad es desconectarse de todo aquello que te causa ese malestar, pero seguir conviviendo con ellos de una forma, porque la espiritualidad te enseña a ti, a tu sobrevivir, como usted decía, en medio de la tormenta, pero yo siendo capaz de gestionar eso. Y eso es lo que pasa con muchas personas que están dentro, por ejemplo, del cristianismo, y usted lo ve con muchísimos problemas, como lo que tienen las personas fuera, pero tienen una paz, pero es porque han sabido gestionar, han sabido conectar con el Creador, han sabido conectar con la verdadera oración, con la verdadera búsqueda, encontrarse a sí mismo cosas. Por ejemplo, escuchamos personas que dicen, bueno, desde que yo me metí al Evangelio, yo no conocía tal cosa de mí. Lo que conocían de esa persona era la parte violenta, la parte agresiva, la parte impositiva de su personalidad. Pero cuando conecta con la espiritualidad, y no estoy hablando de religión, porque la religión es una cosa y la espiritualidad es otra. Entendemos. Entonces, cuando la persona conecta con la espiritualidad, le encuentra sentido a la vida, le da respuesta sin ser psicólogo, sin ser una persona quizá experto en religión, sin tener una profesión, le da respuesta a los problemas que están pasando. ¿Por qué? Porque sabe que es un ser trascendente, que cuando pase de este plano, va a encontrar algo mejor. Porque nosotros sabemos, el ser humano, que nosotros no somos de aquí. O sea, nosotros no somos de aquí, nosotros somos parte de algo más maravilloso. Eso es lo que hay que enseñarle al ser humano, a encontrar esa búsqueda, que es la espiritualidad. Bueno, increíble. Este señor acaba de salir debajo de la patana. Porque ya decíamos en principio, cuando iniciamos en la primera parte de esta entrevista, que íbamos a hablar con un joven brillante y que iba a tener respuesta para cualquiera de las preguntas que se le hicieran. Y esta pregunta fue una pregunta capicúa, porque un científico meterlo en el campo de lo espiritual, yo sé que a muchos les resulta, porque se vuelven tajantes en que solamente creen en una sola cosa y cuando tú le preguntas a los demás, entonces como que no. Y otra cosa que ustedes pueden notar, que yo no negué la existencia de Dios. Exacto. Porque el ser humano, si nosotros analizamos el ser humano desde un punto de vista existencial, el ser humano tiene miedo porque no sabe de dónde vino, pero tampoco sabe de dónde va. De manera que usted conectar con el Creador, conectar con la espiritualidad, es un respiro a su existencia. Usted saber que alguien lo puso en este lugar, pero alguien también lo va a tomar y lo llevará a un lugar más placentero y donde su existencia va a ser aún mayor, trascendental. Yo creo que esta es una forma extraordinaria, maravillosa de poder concluir con esta entrevista. Yo creo que todos los que nos están sintonizando y que son amigos de Raúl y de todo este equipo, de nuestra técnico que está ahí detrás de la cámara, Nairobi Ogando, yo pienso que todos ustedes deben escuchar esta entrevista, porque hoy en día la sociedad necesita estar bien informada con relación a lo que está sucediendo. Yo sé que todos los seres humanos aspiramos a vivir en paz, a vivir en armonía, pero hay grupos que lamentablemente tienen algún tipo de
situaciones que podrían ser encasilladas dentro de lo que son los trastornos que, que diagnostican la psicología o la psiquiatría, pero también nosotros que lo consideramos que es el estar alejado de Dios. Cuando el ser humano se aleja de Dios, que Raúl ha dado una buena explicación aquí de que no estar cerca de Dios contribuye a que el ser humano, no contribuye, no, yo particularmente entiendo que de manera esencial el ser humano, pero Raúl lo ha sabido explicar de una manera magistral cómo se pueden mezclar, cómo pueden llevarse de la mano estas dos vertientes. Así que le invitamos a que escuchen esta entrevista, la primera parte y esta segunda parte completa, porque yo sé que va a aprender mucho a través del canal de YouTube, @roca016. También nos puede ver a través de Instagram o de Facebook, pero no completa la entrevista, sino que usted va a ver un fragmento de la entrevista en Facebook y en Instagram. La entrevista completa la va a ver a través del canal Roca 016 de YouTube. Damos las gracias a Raúl, José Raúl Rivas García, este joven que nosotros ya habíamos profetizado que iba a ser lo que es hoy. ¿Tú te graduaste o estás en magna con honores, verdad que sí? ¿No? En términos. Yo sabía que Raúl, te lo dije, ¿sí o no? Sí. Yo sabía, no me ha decepcionado que iba a llegar a terminar su carrera con honores y ha sido uno de los jóvenes que se destacó más en la Universidad Autónoma de Santo Domingo dentro de su carrera. Así que te damos las gracias por darnos esta oportunidad de conversar contigo y aprender de ti, como siempre, cada vez que tú das esos seminarios, cuando tú das esos talleres, con esa capacidad didáctica que tú tienes, hemos sido bastante edificados. A Pedro Julio Paenina. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por esta entrevista. A Raúl le damos las gracias por haber venido. Y a ustedes les invitamos a que participen en nuestro programa de YouTube para que vean la entrevista completa, sintonizando @roca016, nuestro canal de YouTube. Usando a Víctor de Jesús. Sí. Bueno, faltó acá en el panel nuestro amigo y también componente de nuestro equipo, Cheo, cariñosamente Cheo, y esperemos que se sienta bien, que no haya pasado nada. Él debió estar acá, pero por razones no pudo venir. Esperamos que se sienta bien. A ustedes lo invitamos para que vean nuestra entrevista, esta entrevista interesantísima, y que le pongan asunto a todo lo que ha dicho acá nuestro amigo, el psicólogo José Raúl Rivas. Sí. Gracias por sintonizarnos y que Dios lo bendiga a todos. Nos vemos en la próxima.